Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer como cada martes hablando con nuestra sexy psicoanalista de cabecera que viene a la moda de este verano, lunares. Laura López, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Mira, es un contraste entre la cabana en la que estamos del Hotel Meliá, que llevas los colores corporativos, pero le pones el toque de los lunares a este sitio tan chulo. ¿Qué te parece, Laura, que lo han reformado? Precioso, me encanta. Es súper bonito además con las vistas al mar. Me entran ganas de quedarme, pero no puedo. La verdad es que sí, porque Laura tiene muchos clientes que atender y ustedes mañana van a poder disfrutar de una de las múltiples charlas que Laura ofrece en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 7:30, Laura. Sí, 7:30 de la tarde. La entrada es libre. Hasta completar aforo, pero hoy nos va a dar unas pinceladitas de lo que va a tratar mañana allí, que es la tolerancia, que está muy relacionado con el narcisismo, me ha dicho Laura. Sí, está muy relacionado. Pues mira, si vemos el origen de la palabra, tolerar significa del latín tolerare, que es como soportar, ¿no? Claro, muchas veces vemos que, claro, ¿qué hacemos frente a alguien que es diferente a nosotros, que tiene una opinión distinta, ¿no? Lo estamos viendo también en el ámbito internacional y también de las comunidades, lo vemos a diario, donde frente a lo diferente, frente a lo que viene alguien a decirnos algo distinto de lo que pensamos, muchas veces puede haber una situación de rechazo, donde, claro, la otra persona viene a cuestionarnos una manera de pensar que tenemos y eso puede llevar a producir agresividad. Bueno, la agresividad es constitutiva, pero puede llevar a una acción en la que quiero eliminar a la otra persona, ¿no? Y el problema es tolerar. Tolerar no quiere decir que uno se tenga que someter a la otra persona, sino aceptar que hay diferencias, ¿no? Que puede haber opiniones distintas sin tener yo que eliminar a la otra persona, porque si no caemos en ese lugar donde la persona narcisista no tolera que le digan ni una frase, que le digan algo diferente, que vaya a modificar su forma de pensar. No tolera relaciones muy diferentes, ¿no? De personas con una forma de pensar distinta. Es como si inconscientemente buscara a alguien como igual y en esas pequeñas diferencias siempre aparece ese monto de agresividad donde hay mucha hostilidad porque lo diferente viene a recordarle que no es uno perfecto. No somos perfectos y eso hiere nuestro narcisismo, ¿no? Ah, o sea que eso es lo que hace que los narcisistas se vuelvan agresivos, darse cuenta de que ellos no son perfectos. Claro, por eso lo diferente es muy rechazado, que eso está un poco en todo, ¿no? Que lo vemos también en el fútbol, ahora que estamos un poco en la época, ¿no? Estamos ahora en un periodo del Málaga subido a Primera División y bueno, también estamos con los mundiales, vemos también Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, donde decía que pueblos iguales, pueblos cercanos o países relativamente cercanos, hay siempre un monto de rivalidad, cuanto más parecido a nosotros es, hay siempre un monto de rivalidad, de agresividad que se pone canalizada en el deporte, claro que es una manera de canalizarlo y bueno, realizar un juego deportivo en el que ahí están nuestros queridos rivales, ¿no? Que también nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, ¿no? Porque si no también sería muy aburrido, ¿no? ¿Y por qué a los más parecidos? Porque claro, uno envidia al que es más igual, el que es como inalcanzable, como el fenómeno fan, el que es inalcanzable uno lo admira, pero se iguala con sus iguales porque no lo puede alcanzar. Vale. Pero claro, cuanto más parecido una persona a ti, te va a despertar cierta envidia, porque el otro te va a recordar que hay algo de ti que te falta, que la falta es esencial, ¿no? Porque la falta es la que nos mueve en el deseo de la vida. Y claro, ese afán de querer ser completos, perfectos, es una ilusión que encima nos lleva a eso, a estar mal, a no tolerar la frustración y la tensión tan necesaria para poder relanzar nuestro deseo y mejorar, desarrollarnos, ¿no? Y claro, por eso es tan importante, ¿no? La cuestión de los iguales, ¿no? Porque muchas veces vemos que se va a poner en juego eso que nos diferencia del otro, es lo que nos va a producir cierta hostilidad, ¿no? Porque envidiamos a los que son más iguales, a los que son más inalcanzables o tienen un puesto superior, a eso no nos identificamos tanto, ¿no? Has dicho que la tolerancia no es sometimiento. ¿Dónde está la línea? Para la gente que no la sepa diferenciar, a ver, yo creo que sé diferenciar bastante bien lo que es tolerar y lo que es someterse, pero habrá gente que no sepa diferenciar de si realmente se están sometiendo o simplemente están tolerando. Claro, porque una cosa es que uno tenga una opinión diferente o que uno haga una vida distinta, que uno tenga otras inquietudes o piense distintas las cosas, y otra cosa es que a mí me tenga que imponer su forma de pensar porque piensa que es la mejor o quiere llevar la razón y yo tengo que decir que sí a todo lo que esa persona dice, ¿no? Entonces, como si uno empieza a ceder en las palabras, al final termina cediendo los hechos, ¿no?
hay que respetar que yo tengo mi espacio, tú tienes el tuyo, no tenemos que hacer de dos pensamientos uno. Si no, tú piensas así, yo pienso así, respeto eso, pero sí, el trabajo, por ejemplo, nos civiliza, ¿no? Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, pero para hacer esto tenemos que unificar algunas cosas, llegar a un pacto, a un acuerdo, para llegar a un objetivo determinado, para establecer un proyecto. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que someter a lo que dice la otra persona. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y es separarnos un poco de lo afectivo y pensar qué es lo más conveniente para producir ese proyecto, ¿no? Porque vemos que muchas de las situaciones que se estropean, muchos proyectos de los que se estropean en nuestra vida, tienen que ver con ese narcisismo, con todos esos afectos infantiles que aparecen en las relaciones, en la empresa, ¿no? El odio, la hostilidad, la envidia, los celos, ¿no? Es como si nos distorsionara la realidad y como si ese primitivo que hubiera en todas las personas, que en todas las personas está esas tendencias infantiles, irrumpieran a cada tanto y nos quitan el foco de lo que realmente importa, ¿no? Por eso el amor nos civiliza, nos hace renunciar al egoísmo, a ciertas posiciones más narcisistas para poder trabajar por algo en común. Si no, volveríamos a las cavernas, ¿no? Donde allí la libertad era máxima en el sentido de que cada uno hacía lo que le daba la gana, pero es necesario vivir en sociedad, ¿no? Establecer sociedades donde miremos por el bien común, porque mañana te toca a ti, pero otro día me puede tocar a mí, ¿no? Entonces es un poco esa empatía, ¿no? Esa solidaridad en la que te pasa a ti, pero también me puede pasar a mí, ¿no? Y preservar esos derechos es fundamental. Ahí estaría, por ejemplo, el refrán de dos no pelean si uno no quiere. Si el uno que no quiere es o tolerante o sometido, la pelea se acaba, ¿no? Uy, qué interesante eso, Roxana, porque es verdad que muchas veces eso del sometimiento es fuerte, ¿no? Porque al final es como si la persona termina eliminándose, pero eso también genera mucha agresividad, porque incluso si no tenemos en cuenta esa complejidad y lo que a uno renuncia como sacrificándose por la otra persona, eso al final te va a jugar, es un arma de doble filo porque te va a jugar una mala pasada en el sentido que va a aparecer por algún lado, incluso... Pero no contra esa persona, puede ser contra otras, ¿no? O muchas veces contra uno mismo. Ajá. Porque en clínica vemos, en consulta, vemos muchas veces como ciertas enfermedades, como ciertas acciones tienen dedicatoria, es decir, aunque parezca que es una cosa contra mí, en realidad está dedicado, es para algo, para alguien, inconscientemente, sin uno dar cuenta, y es una agresividad que en lugar de estar puesta en el exterior, es como si recae sobre la propia persona. Y en realidad eso leemos desde esa posición psicoanalítica, ¿no? Desde el discurso del paciente, ¿no? Desde su historia personal, como es una agresividad que en lugar de estar puesta en el otro, recae sobre uno mismo. Uno se hace daño, pero no es a uno mismo, es que indirectamente va a hacer daño a otras personas, o es una energía que no puede poner en el exterior, canalizarla de otra manera y se hace daño a sí misma, ¿no? Claro, estaba pensando ahora mismo que una persona, de una pareja, que cae en depresión, al final todo el peso recae sobre la otra, de la casa, de los niños, de todo. Yo estoy en depresión, pero está dedicado a ti y encárgate tú de todo, ¿no? Bueno, es un poquito complejo la situación, ¿no? Te he puesto una cosa muy radical. Sí, pero sí que es cierto... Por poner un ejemplo. Claro, pero sí que es cierto que muchas veces la depresión viene por una pérdida, ¿no? O me parto un brazo, como tú dices, ¿no? ¿Por qué te has partido el brazo? Claro, es que hay que estudiar un poco ahí en la persona, ¿no? En ese acontecimiento que viene a señalar en tu vida. Por eso es tan importante el tema de elaborar a través de lo psíquico, ¿no? Porque muchas veces a través de accidentes, de enfermedades, vemos nuestra posición frente a las pérdidas, frente a las cosas que nos pasan en nuestra vida. Por ejemplo, la depresión es por la pérdida, a veces de una persona que ha fallecido, pero otras veces de un ideal, de algo que yo esperaba de mi pareja o de la persona que yo quiero, y es como si ahí uno se frustrara, como si se identificara con lo perdido, y aparece una ambivalencia afectiva, una agresividad que se canaliza en forma de tristeza, en forma de denigrarse públicamente, de no poder utilizar, no poder transformar, no poder sustituir, ¿no? Que es complejo, es complejo. O la pérdida de tu propio control, ¿no? Sí, bueno, en la pérdida del control, eso también es interesante, porque ahí hablamos también de la ansiedad, donde uno quiere controlarlo todo. Y Roxana, es que todo no podemos controlarlo, ¿no? No hace falta, no hace falta. Hay que saber delegar. Claro, es imposible controlarlo todo, ¿no? No se puede controlar todo. Y muchas veces caemos en ese lugar otra vez volvemos en el lugar de querer ser perfecto, querer controlar todo. Y claro, realmente de lo que muchas veces tenemos miedo
es de ese otro que hay en nosotros mismos y que se nos escapa, ¿no? Hay algo que sabemos, hay una verdad en nosotros que se nos escapa y por eso tenemos miedo, ¿no? Que a veces digamos una palabra que no corresponde con lo que nuestra moral dice, ¿no? Y a veces huimos de nuestros propios deseos. Porque cuando hablamos de tolerancia, también hablamos de la tolerancia en nosotros mismos, porque también hay en nosotros una moral que nos dice, hey, esto está bien, hey, esto está mal, ¿no? Y muchas veces hay deseos que se nos despiertan que luego nos castigamos, ¿no? Y también es esa tolerancia que tenemos que tener con nosotros mismos porque hay partes de nosotros que no queremos saber nada. Y hay que seguir esos deseos que no toleramos en nosotros mismos. Hombre, son deseos de asesinar, no. Pero si son, yo qué sé, deseos de... ya verás tú, se me va a echar la gente encima. Deseos de ser infiel. ¿Hay que llegar a cumplir ese deseo o no, Laura? Uy, eso es muy interesante, Rosana, eso es muy interesante. Porque eso seguro que nos pasa a todos en muchos momentos de nuestra vida. Claro, pero hay una diferencia, ¿no? Porque ahí realmente hay una diferencia entre salud y enfermedad. Porque ahí vemos que no son los deseos que uno tiene, ¿no? Y son deseos reprimidos, que la persona no se da cuenta, pero en su realidad muchas veces lo manifiesta pues enfermándose o haciéndose descubrir porque se siente culpable, ¿no? No es exactamente el deseo, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Porque los deseos también se tienen que civilizar, tienen que entrar dentro del principio de realidad, lo que es más conveniente para mí. Pero muchas veces hay deseos que rechazamos tanto, que no queremos saber tanto de ellos, que actúan fuertemente en nuestra realidad, que nos hacen llevar a situaciones que nos sentimos mal, ¿no? Porque realmente es un deseo que no podemos reconocer, pero que se deforma en nosotros, ¿no? No es lo mismo lo que tú has dicho de deseos de asesinar a alguien, ¿no? Que no está bien. Que no está bien, bueno, el acto de cometerlo no, pero esos deseos los podemos canalizar, pues por ejemplo en el deporte, ¿no? Hay una rivalidad, pues nos crecemos ante el rival y realmente hay una confraternidad, ¿no? En el que yo voy mejorando, el otro también, y canalizamos esos deseos agresivos, digamos que en una acción que va más lidiada por el amor que por la destrucción, ¿no? Siempre va a haber una lucha entre la vida y la muerte en nosotros y hay que canalizarlo más al amor, a la vida, ¿no? Más con una puntuación, ¿no?, que siempre es necesaria. Mira, con eso, y voy a recomendar una película, ya de paso, dices que esos deseos de matar a alguien, por ejemplo, que no, repetimos que no, que se pueden canalizar en forma de competición. El otro día estuve viendo la película de Ana Mena y Óscar Casas, el hermano de Mario Casas, Ídolos se llama. Y claro, se trata de un piloto de motos. Entonces, ¿en qué momento la competición llega a tirar al otro de la moto? Ajá. Y ahí ya sí se puede producir una muerte? Claro, claro. Sí, ahí por imprudencia del conductor. Bueno, y también por esos instintos de agresivos, ¿no? Porque también se pone en juego la envidia y ahí está la tolerancia, ¿no? Tolerar que el otro es diferente, ¿no? También que prime más el amor que la destrucción, ¿no? Porque si no estamos en un juego de o tú o yo, y en el mundo hay lugar para todas las personas, ¿no? Y muchas veces nos hacen creer que viene alguien extraño, ¿no? Y lo extraño es como si se repeliera, como si no quisiéramos saber nada. Tenemos que tener en cuenta que las diferencias nos enriquecen, nos hacen ser mejor. Y somos todos hermanos, ¿no? Y los hermanos ya sabemos que... Y nos peleamos. Nos peleamos, pero también son nuestros compañeros, también son personas... Y solos no podemos nada en la vida, muy pocas cosas, ¿no? Que es importante que la unión hace la fuerza y vivimos acompañados. No nos damos cuenta de lo necesaria de la interdependencia tan grande que tenemos unas personas de otras. Sin otros no somos nada. Solos no podemos conseguir casi nada. Además, tenemos una reunión de personas que ayer estuve precisamente en un encuentro en una asociación y se hablaba, ¿no? Se decía que sin otros es imposible, que el hecho de que tú puedas... hablarle a alguien que está en tu situación parecida ya te hace replantearte algunas cosas, te hace mejorar, te hace contar con otras personas para conseguir logros mayores, ¿no? Y es muy importante tener espejos, también personas con las que identificarnos y unirnos para construir cosas mayores y cosas mejores en las que tengamos en cuenta el amor, no la destrucción, ¿eh? Por supuesto. Solo hay que destruir para construir mejor.
Laura, porque todo esto es transformación constante, o sea, Claro. cuando tiran un edificio o lo restauran es para crear algo mejor. Claro. Laura, recuérdale a la gente que mañana tienen una cita contigo en el ámbito cultural del Corte Inglés. Sí, pues mira, se pueden venir a la charla que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la tolerancia, el narcisismo en la sociedad actual. Vamos a tocar muchos temas y pueden venir a las 7:30 en ámbito cultural. La entrada es gratuita en calle Hilera, en Málaga, en la primera planta, en el Departamento de Ocio y Cultura. Así que están invitados. Y se pueden poner en contacto contigo si tienen algún problema de intolerancia no alimenticia, de intolerancia, de narcisismo, de egocentrismo, ya sea suya o del vecino, pues ¿cómo se puede poner en contacto contigo, Laura? Sí, pues se pueden poner en contacto en el teléfono 610 86 53 55 y bueno, visitando mi página web www.lauralopegarcia.com. Laura, muchas gracias. A vosotros siempre. Que disfrutes mucho de la semana y nos vemos en 7 días. Igualmente, querida. Gracias. Gracias. Pues nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy en este fantástico chiringuito La Cabana del Hotel Meliá, donde vamos a disfrutar también nosotros ahora de una buena comida y, ¿por qué no?, de unas de las hamacas o... Estaba mirando las camitas, no, de las hamacas vamos a disfrutar del Mar de Alborán.